Bueno, entonces tenemos el problema 267, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Nos dice, a una temperatura de 20 grados centígrados, hay un claro delta igual a 0.2 milímetros entre el extremo inferior de la barra de bronce y la losa rígida suspendida de las dos barras de acero, según se muestra en la figura, que es la que está aquí abajo. Ahora, despreciando la masa de la losa, determine el esfuerzo en cada barra cuando la temperatura del conjunto se eleva a 100 grados centígrados. Para la barra de bronce, el área es 600 milímetros cuadrados, módulo de elasticidad 83 gigapascales y el coeficiente térmico 18.9 micrómetros sobre metro por grado centígrado. Para cada barra de acero, el área 400 milímetros cuadrados, el módulo de elasticidad 200 gigapascales y el coeficiente térmico 11.7 micrómetros sobre metro por grado centígrado. Ahora, y esta es la figura. Entonces nos están diciendo que tenemos un claro delta, ¿verdad? Aquí, que es 0.2 milímetros. ¿Verdad? Y que también vamos a tener un incremento de temperatura de una temperatura inicial de 20 grados centígrados a una temperatura final de 100 grados centígrados, ¿verdad? Entonces tenemos un cambio de temperatura que sería la resta de estos, ¿verdad? Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces vamos a tener un delta de 80 grados. Ese es el incremento de la temperatura que vamos a tener en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que despreciemos la masa de la losa, o sea, como que si esta losa o este bloque que tenemos aquí abajo prácticamente no pesara nada, ¿verdad? Entonces, nos piden determinar el esfuerzo en cada barra una vez ocurrido el cambio de temperatura, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer acá, muchachos? ¿Qué se les ocurre que empecemos a trabajar? ¿Qué hacemos, muchachos? Como siempre, hacer el diagrama del cuerpo libre y ahí dibujar lo que se va a deformar. ¿Ok? Exacto, un poco. Bueno, hacemos diagrama de cuerpo libre de cómo está al inicio. Así sería, ¿no? Sí, así, y luego el diagrama de formaciones, digo yo. Ok, bueno. Diagrama de cuerpo libre, ¿de qué hacemos, mucha? Del sistema completo, de la barra, perdón, de la losa, de la barra de acero, de la de bronce, ¿de cuál creen ustedes que hacemos? ¿Ya? Digan, sin pena, mucha. ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿De las barras de acero? Ok, si hacemos diagrama de cuerpo libre de las barras de acero, veamos qué sucede. Vamos a tener
una barra y supongamos que esta es exactamente igual que aquella de la otra barra acá. Entonces, ¿qué fuerza van a tener las barras, mucha? Pues si estamos despreciando el peso o la masa de la losa, prácticamente aquí no tienen ninguna carga aplicada, ¿verdad? Entonces, pues, diagrama cuerpo libre sería esto. Bueno, solo el peso propio de las barras, pero tampoco nos dan peso específico, densidad, pues nada para poder calcular el peso propio de las barras de acero. Entonces, pues un diagrama cuerpo libre de las barras de acero sería esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las tres barras, bueno, pongamos la otra barra. Vamos a tener acá la barra de bronce. Bronce era, ¿no? Sí, bronce. Sería esta acá. Entonces, esta barra de bronce es más corta que las dos barras de acero, ¿verdad? Entonces, si las barras de acero no tienen carga, pues la de bronce tampoco, ¿verdad? La de bronce también estaría cargando únicamente el peso propio, pero como no estamos considerando el peso propio, pues entonces no va a tener tampoco fuerza, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver la deformación térmica, ¿verdad? Ok, entonces, recordemos que aquí, en este problema, pues o veámoslo, al inicio, antes de aplicar el cambio de temperatura o antes de aplicar el incremento de la temperatura, las tres barras están viva la flor ahí, ¿verdad? Pues están ahí nomás pasando el rato, ¿verdad? Entonces, una vez que se genera el cambio de temperatura, ahí es donde empiezan a suceder las cosas, ¿vamos ya? ¿Por qué? Porque antes de haber el cambio de temperatura, el acero está sosteniendo la viga o la losa que está aquí abajo, y como la losa nos están diciendo que podemos despreciar el peso, entonces es como que estuvieran solo las dos barras ahí colgando, ¿verdad? Y la barra de bronce, pues esa literalmente está colgando, porque no está ni siquiera tocando a la losa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Incrementamos la temperatura, entonces ya se van a deformar nuestras barras. Y ya con eso, pues ya podríamos ver qué va a suceder, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con analizar las deformaciones, ¿verdad? Deformaciones térmicas, ¿vamos ya? Entonces, ¿qué va a suceder cuando se incremente la temperatura? Las barras de acero se van a dilatar. ¿Cuánto? 11.7 micrómetros por cada metro por grado centígrado. Ahora tenemos un incremento de 80 grados centígrados, pues tenemos 0.8 metros, pero digamos que esto es casi constante para las tres barras. Esta de bronce es un poquitito más corta, pero digamos que son similares, ¿verdad? Entonces, prácticamente el que nos manda qué tanto se va a deformar o qué tanto se va a dilatar es el coeficiente térmico, ¿verdad? Y el cambio de temperatura. Entonces tenemos 11.7 por 80, ¿verdad? Más o menos lo que se va a deformar. Entonces vamos a decir que el acero, en esta parte de arriba, obviamente no se van a deformar, pues simplemente van a bajar un poco más, ¿verdad? Entonces las varillas se van a deformar. Recuerden que aquí lo que necesitamos es exagerar las deformaciones, ¿verdad? Esto. Vamos a poner solo una barra de acero, porque ya sabemos que la otra le pasa exactamente lo mismo que le pase a esta acá, ¿verdad? Entonces, esto de aquí va a ser la deformación por el cambio de temperatura, ¿verdad? O la dilatación térmica.
Ok. ¿Qué pasa ahora con el bronce? Supongamos que el bronce tiene la misma longitud que el acero. Entonces, el bronce se va a deformar ¿cuánto? 18.9 micrómetros por cada grado centígrado, pues por metro por grado centígrado. Ahora, entonces, tenemos 18.9 contra 11.7. Se va a deformar más el bronce que el acero. Entonces, vamos a decir que el bronce, luego del cambio de temperatura, y como se va a deformar más, pues lo vamos a poner así bien exagerado. Chao. Vamos a alargar un poquito más. Ahí está. Va a ser esto de acá, ¿verdad? Entonces, esto va a ser la deformación por el cambio de temperatura. ¿Vamos todos claros de acá? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, ingeniero. Buenísimo. Ok. Entonces, aquí solo estamos suponiendo las deformaciones. Si se dan cuenta, ni siquiera hemos puesto algún número. Ahora solo estamos suponiendo cómo se va a comportar nuestras barras si estuvieran libres. O sea, aquí la losa simplemente nos la descabechamos, ¿verdad? O sea, nos volamos la losa porque no nos sirve para este primer análisis o este primer paso que estamos generando. Entonces, ya tenemos cómo se van a deformar nuestras varillas, nuestras barras, solo por el cambio de temperatura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir y vamos a colocar nuestras restricciones, que en este caso va a ser la losa. Ahora vamos a copiar esta de acá. Más o menos, digamos que sí. Voy a poner así. Bueno, supongamos que eso está bien centradito, ¿mucha? Bueno, vamos a dejarlo un poquito más para acá. Ahí sirve, ¿verdad? Ok. Entonces, coloquemos la losa. Vamos a tener la losa que está conectada a la barra de acero. Vamos a poner así. Acá, ¿mucha? Entonces, ¿qué sucede con esta losa? Esta losa está conectada a las dos barras de acero que tenemos en los extremos. Pero si nos damos cuenta, la barra de bronce pasa o atraviesa, digamos, la barra o la losa. Obviamente no la puede atravesar, ni que fuera mantequilla lo que vamos a tener ahí, ¿verdad? Entonces, como no la puede perforar, ¿qué va a suceder? Tenemos que aplicar una fuerza que restrinja las deformaciones del bronce. Entonces, una fuerza que va a generar compresión para el bronce, ¿verdad? Entonces, si tenemos una fuerza que genera compresión en el bronce, va a generar tensión en las varillas. Y si genera tensión en las varillas, pues estas se van a deformar, ¿verdad? ¿Cómo se van a deformar? Simplemente bajando un poco más, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar que esta sería la posición final de nuestra losa. Entonces, tenemos la deformación por el cambio de temperatura y aquí tenemos que colocar, vamos a poner acá, este rectángulo que es gris más claro, va a ser la deformación debido a la fuerza que se tiene que generar acá, ¿verdad? Debido a la fuerza P. Recordemos, la fuerza P es una fuerza que nosotros estamos colocando para restringir las deformaciones. Pues realmente esta, conforme se va deformando y esta barra de bronce se va alargando más que el acero y empieza a tener contacto con la losa, pues va incrementándose desde 0 hasta su punto máximo
que es a la temperatura máxima, ¿verdad? Pero nosotros, pues, como lo hacemos hasta el final, de una vez colocamos esta fuerza. Entonces, esta va a ser la deformación según la fuerza que se va a estar provocando, ¿verdad? Entonces, igual acá, vamos a colocar para el bronce, y eso va a ser lo que tenemos que deformarlo. Lo vamos a girar o lo vamos a desplazar un poquito para que lo podamos ver mejor. Lo vamos a poner como enojado. Entonces, esto de acá es la deformación que debemos de tener debido a la fuerza interna que se está generando, ¿verdad? O debido a la fuerza P. Entonces, tenemos acá la deformación debido a la carga P. ¿Vamos todos bien? ¿Dudas con esto? ¿Sí lo ven todos? ¿Chao? ¿Seguros? Ok. Entonces, digamos que todos los demás están claros, ¿no, mucha? Aparte de Sofía, María y Tomás. Entonces, sí está claro todo. Ok. Entonces, ya que tenemos cómo se va a estar deformando nuestro sistema, aquí sí ya tenemos cargas que se están generando. Ahora, o sea, si quisiéramos ahorita realizar un diagrama cuerpo libre, ya se puede generar, ¿verdad? ¿Cómo pues con estas fuerzas que se están generando internas, ¿verdad? Pues si quieren lo podemos hacer antes de escribir nuestra ecuación de deformaciones o escribamos la ecuación de deformaciones y después pues hacemos el diagrama cuerpo libre. Si quieren hagamos la ecuación de las deformaciones y después hacemos el diagrama. Entonces, con esto de acá vamos a relacionar las deformaciones. Entonces, ¿cómo relacionamos la deformación del acero con la deformación del bronce, mucha? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí, mucha? ¿Cómo relacionamos las deformaciones del acero con las del bronce? ¿O cómo sería la ecuación? Pues como lo vean mejor. ¿Cómo sería nuestra ecuación de deformaciones, mucha? Relacionándola con ambos materiales. Deformación del acero igual que la del bronce, sí, pero ¿y entonces? ¿Cómo sería la deformación del acero y cómo la del bronce? Vamos a poner nombre a estos. Acero, del acero, bronce y bronce. Ok, ¿cómo sería la deformación del acero y cómo sería la deformación del bronce, mucha? La deformación del acero es igual a la deformación del bronce, ¿ok?
¿Y cómo es la deformación del acero? Deformación de temperatura del acero más deformación del acero por la carga P es igual a la deformación de temperatura del bronce más la deformación del bronce por la carga P. Ok, escribámoslo. Sería la deformación por temperatura del acero más la deformación debido a la carga P del acero va a ser igual a la deformación por temperatura del bronce más la deformación por la carga P del bronce. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿O alguien dice otra cosa, mucha? Y yo tenía duda con la deformación, que según yo la deformación por la carga en el bronce sería negativa. ¿Tiene que ser negativa? Pues yo digo, pero no estoy segura. Ok, pues ustedes mandan. Aquí ustedes díganme y yo coloco la ecuación como ustedes quieran, ¿va, mucha? Entonces, con signo menos. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo dejamos nuestra ecuación? ¿Con signo más o signo menos acá? ¿O cambiamos algún otro signo acá? ¿Perdón? En el ejercicio pasado lo dejamos negativo. ¿Se quedó negativo? ¿Cuál? Perdón. Lo que dice Sofía, la deformación del bronce. Ajá. ¿Y quedó negativo en dónde? ¿En el análisis inicial o hasta el final o cómo? No en esta primera ecuación. Lo En el pusimos verbo. negativo, Ujú. ¿ok? ¿Y el problema pasado cómo era? ¿Era igual? Pues no, o sea, parecido el dibujo, pero No era igual, ¿verdad? ujú. Entonces, si no es igual, no necesariamente es igual la ecuación, ¿verdad? Pues por eso es de que tenemos que hacer nuestro análisis con nuestro problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí pues sí nos sirve de guía, si lo quieren ver de una forma, los problemas que hemos hecho antes, pero pues no podemos copiar las ecuaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser diferentes. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es lo que tenemos acá. Esto es lo que nos va a mandar. Nuestra ecuación la vamos a escribir con esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lo que dice acá es lo que tenemos que colocar acá. ¿Sí? Lo que estamos analizando es lo que vamos a colocar. Entonces, ¿lo ponemos como positivo o como negativo, mucha? ¿Cómo se sabe que se suma o se resta? Aquí tan sencillo, mira Luis, lo que tenemos que ver es esto de acá. ¿Cuál es la deformación del acero? Es desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? La deformación del acero es desde aquí hasta acá, ¿sí? ¿Cuál es la deformación del bronce? Desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, esta es la deformación del acero, esta es la deformación del bronce. Y aquí decimos que esta es igual a esta otra.
Entonces, si esto es correcto, aquí abajo tendríamos que ver cómo son estas deformaciones para llegar a esta deformación final y para llegar a esta deformación final. Pues simplemente nosotros, con lo que tenemos aquí visto, vamos generando nuestras ecuaciones, ¿verdad? Con eso. Aquí es simplemente ir viendo cómo está el asunto acá y de irla colocando aquí. Por eso es de que antes hacemos el análisis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Sería negativa la deformación por la carga del bronce, la carga P, perdón. Aquí negativo. Positivo. Ustedes mandan mucho. Tenemos que ver acá cómo están estos datos de acá, ¿verdad? O sea, tenemos para el bronce, para el acero, perdón, la deformación sería desde donde inicia la barra del acero hasta donde finaliza. Entonces, la deformación térmica es de aquí para acá. Y para donde finaliza nos hace falta la deformación por la carga del acero, de la fuerza P del acero. Entonces es esto y esto lo que generan esto de acá. O sea, esto más esto, ¿verdad? Con esto de acá, la deformación por temperatura pasa el punto final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retroceder la deformación según la carga P. Entonces, ¿cómo retrocedemos esa deformación? Colocando esto como negativo, ¿verdad? De hecho, ya lo habíamos platicado, habíamos dicho, este de acá va a haber una fuerza de compresión que va a reducir la longitud de la varilla. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, al aplicar la fuerza de compresión acá, se genera una fuerza de tensión acá. Entonces, si aquí tenemos compresión, la compresión ¿qué nos genera? Nos genera un signo negativo, ¿verdad? Que es acortamiento de la longitud. Y la tensión, pues, un alargamiento, ¿verdad? Entonces, este de acá tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque en distancia tenemos que retroceder para llegar a la deformación final del bronce. ¿Vamos todos bien aquí? ¿Estamos claros? ¿Mucha? Sí, 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 quedó claro. ¿O no, mucha? Ok. Ahora tengo otra pregunta, mucha. ¿Esta distancia es igual que esta de acá? ¿Estas dos son iguales? ¿Son iguales? ¿Por qué lo pusimos igual acá? Si no son iguales. Aquí estamos diciendo que la deformación del acero es igual que la deformación del bronce. Y ustedes ahorita me están diciendo que estas dos no son iguales. Entonces, ¿en qué andamos, muchachos? ¿En que sí o en que no? Pues no podemos contradecirnos nosotros mismos en nuestro problema, ¿verdad? ¿Por qué no son iguales? ¿O por qué sí son iguales? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos acá? ¿Se recuerdan de esto? La barra 11 es más corta, ¿verdad? ¿Cuánto? 0.2 milímetros. Entonces, esto de acá, o esa variación que tenemos ahí, se llama
delta. Entonces, el acero es más corto por esta delta que el bronce, ¿verdad? O el bronce más largo por este delta que el acero, como lo quieran ver. Entonces, si vamos a relacionar estas dos, obviamente también tenemos que relacionar este delta. ¿Cómo lo hacemos? Si el acero lo estamos tomando de base, entonces el bronce se tendría que restar este delta de acá, menos delta, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Seguros? Si no, volvemos a decirlo, ¿verdad? O lo volvemos a explicar. Aquí el tema es de que lo vayan dejando o que lo vayan teniendo claros ustedes. Recuerden que un problema a otro problema son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es como que vengan y pues que tengan dolor de estómago y que les vaya a dar el doctor una curita, ¿verdad? Porque el que llegó antes se había cortado el dedo. Pues, que chicas, tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Igual acá. Aquí cada problema tiene su solución específica. ¿Sí? Si ustedes tienen dolor de estómago, no les van a dar algo para el dolor del pie, ¿verdad? ¿Sí? Igual nosotros acá. O sea, si nosotros tenemos un problema de estos, no podemos resolverlo como el problema de otro tipo que teníamos, ¿verdad? Podemos guiarnos y todo, sí, pero no es necesariamente lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces aquí sería menos delta. Entonces teníamos acá que la deformación del acero es esto, la deformación del bronce es esto otro, y aquí todavía nos hace falta restar este delta que colocamos acá. ¿Sí? Entonces ya esta ecuación va a ser la ecuación que relacione nuestras deformaciones de temperatura y de las cargas que se estén generando debido al cambio de temperatura. ¿Vamos todos bien? Como les digo, si no, pregunten muchas, sin pena. Y si no, pues continuamos. Entonces, tenemos esta ecuación de acá. Podemos ahora, si quieren, trabajar el diagrama de cuerpo libre de nuestra barra una vez generado el cambio de temperatura. Entonces, vamos a poner diagrama de cuerpo libre de la losa. Luego de cambio de temperatura. Luego el cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a tener nuestra losa. Vamos a tener para el bronce una fuerza de compresión que se esté generando. Estamos generando compresión en la losa, ¿verdad? Recordemos que es diagrama de cuerpo libre de la losa. Que generamos compresión en la losa. Y vamos a tener tensión de las barras del acero. Y únicamente esto, ¿verdad? Entonces, tenemos la compresión del bronce y la tensión del acero. Únicamente, ¿verdad? Entonces, realizamos nuestras ecuaciones de equilibrio que podemos utilizar. Pues en este caso, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Es la única ecuación que podemos utilizar, ¿verdad? Entonces decimos que 2 veces la fuerza del acero menos la fuerza del bronce va a ser igual a 0. Y esa va a ser nuestra segunda ecuación. Tenemos la ecuación de deformaciones y la ecuación de fuerzas. ¿Vamos bien? Pues esto es, ya lo hemos trabajado infinidad de veces. ¿Vamos ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente despejar de esta ecuación una de las fuerzas de acá y después sustituir y resolver, ¿verdad? Pues ya lo que nos queda es algo sencillo. Entonces, vamos a copiar esto.
Ok. Entonces, empecemos a trabajar. Tenemos que la deformación por el cambio de temperatura del acero. ¿Cómo es la deformación por el cambio de temperatura del acero? Sería el coeficiente térmico del acero por el cambio de temperatura por la longitud del acero, ¿verdad? Más la deformación debido a la fuerza P del acero. La fuerza del acero por la longitud del acero partido el área del acero por el módulo de elasticidad del acero, ¿verdad? Esto va a ser igual a la deformación por el cambio de temperatura en el bronce, el coeficiente térmico del bronce, el cambio de temperatura y la longitud del bronce. Recordemos que esta longitud del bronce y la del acero no son iguales. Tenemos 0.2 milímetros de variación, ¿verdad? Entonces no las podemos poner igual. Menos la fuerza del bronce por la longitud del bronce dividido el área del bronce por el módulo de elasticidad del bronce y menos el delta, ¿verdad? Entonces acá decidamos una que vamos a despejar. Si quieren despejemos la fuerza del acero y pasamos todo esto del otro lado. O podemos despejarla del bronce y pasar todo el otro lado. Pues al final no es lo mismo, ¿verdad? Entonces despejemos la fuerza del acero. Vas a tener que la fuerza del acero va a ser igual a ¿qué? Esto de acá es un valor numérico que podríamos conocer, igual que esto acá, igual que esto acá, ¿verdad? Entonces, si quieren lo vamos a factorar. Vemos que delta T por el área del acero, no, acá, sería delta T por el coeficiente del bronce por la longitud del bronce menos el coeficiente del acero por la longitud del acero menos delta, hoy sí, por el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero, partido la longitud del acero, menos la fuerza del bronce, esto sería por la longitud del bronce por el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero, dividido el área del bronce por el, vamos a poner igual, dividido la longitud del acero por el área del bronce por el módulo de elasticidad del bronce. Y eso sería nuestro despeje. Ahora este pasa a restar, que lo estamos restando acá, y factoramos delta T y multiplicamos esto de acá, que sería aquí. Luego, para esta otra parte, bueno, y este que también lo incluimos acá. Y para esta otra parte, que sería negativo, sería esto por esto de acá, ¿verdad? Pero este es inverso, entonces quedaría acá. Ok, entonces ya tenemos nuestra fuerza del acero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues sustituir este valor acá. Y despejamos la fuerza del bronce. Entonces vamos a tener que 2 veces la fuerza del acero, que es todo esto de acá, bueno, vamos a poner al revés. 2 veces esto por esto de acá, ¿verdad? Menos esto acá, por 2 también, ¿verdad? Recordemos que este 2 multiplica la fuerza del acero, que es todo esto. Que sería la fuerza del bronce por 2 veces todo esto acá. Más, perdón, menos la fuerza del bronce. Y esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Menos la fuerza del bronce igual a 0. Entonces simplemente factoramos esto y lo despejamos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que todo esto pasaría al otro lado para que quede positivo y después la suma de estas dos partes pasan a dividir.
vamos a tener que la fuerza del bronce va a ser igual a todo esto de acá. Vamos a hacer un poquito de trampa y lo vamos a copiar. Dividido la suma de esto de acá, ¿verdad? Serían 2 veces la longitud del bronce por el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero, dividido la longitud del acero por el área del bronce, por el módulo de elasticidad del bronce. Y esto más 1, ¿verdad? Entonces, esto va a ser la fuerza del bronce que se está generando. ¿Vamos, mucha? ¿Qué nos queda ahora? Simplemente sustituimos. De aquí conocemos todo, a excepción de la fuerza del bronce. Entonces, la fuerza del bronce va a ser 2 veces el área del acero por el módulo de elasticidad del acero. El área del acero nos dicen que son 400 milímetros cuadrados y el módulo de elasticidad del acero 200 gigapascales. 400 y 200, ¿verdad? Dividido la longitud del acero, que son los 800 milímetros. Todo esto por delta T, 80 grados centígrados, por el coeficiente térmico del bronce, por la longitud del bronce. Coeficiente térmico del bronce son 18.9 micrómetros sobre metro por grado centígrado. Y la longitud del bronce serían 800 menos 0.2. ¿Cuánto el coeficiente? 18.9. La longitud dijimos 800 menos 0.2, ¿verdad? Menos el coeficiente térmico del acero. Vamos a correr esto un poquito para allá. Coeficiente térmico del acero, 11.7. Y la longitud 800, ¿verdad? 11.7. Por 800 milímetros. De ahí esto sería menos delta. Y esto sería el numerador, ¿verdad? Y después todo esto dividido. Dos veces la longitud del bronce, que es esto acá. Por el área del acero. El área del acero no lo hemos puesto en ningún lado. Bien, es este. 400 milímetros cuadrados. Por el módulo de elasticidad, 200 gigapascales. Dividido la longitud del acero, 800 milímetros. Por el área del bronce y el módulo de elasticidad del bronce. Esto sí no los hemos puesto. Área del bronce, 600 milímetros cuadrados y módulo de elasticidad, 83 gigapascales, ¿verdad? 600 y 83. Y todo esto más 1, ¿verdad? Entonces, esto va a ser nuestra fuerza del bronce. Entonces, la fuerza del bronce va a ser igual a ¿cuánto, mucha?
X temperatura. Si quieren, hacemos lo mismo que la vez pasada, trabajen el numerador y después el denominador, para que no nos vayamos a hacer chirmol aquí nosotros solitos, ¿verdad? ¿Cuánto les da el numerador? ¿Ya? ¿Cuánto sería el numerador, perdón? Dele. Ok, dele mucho. No debería de dar negativo, Luis. Bueno, aunque puede ser que dé negativo, pues, pero sería, pues estaríamos diciendo que el bronce está en tensión y no en compresión. Pero, pues, no podemos tener el bronce en tensión, porque si no el acero estaría en compresión y, pues, el acero no lo podemos tener así. Porque si no, en todo caso, pues, si les da negativo, quiere decir que el bronce no se deforma tanto como para llegar a la longitud del acero. Pues sería otro de los temas, ¿verdad? Que solo va a subir un poquito ustedes. Que esta parte aquí no baje más, sino que se quede antes de lo que se forma el acero por temperatura, que sea antes, entonces simplemente no vamos a tener todo este merengue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se van a generar ni la fuerza P del bronce ni del acero. Pero pues no creo que sea eso, en este caso. Porque igual el delta que teníamos era bien pequeñito, 0.2 milímetros.
sea, casi que eran iguales estos dos. Entonces, con esto aquí sería la... Ah, es que mucho aquí me faltó un... Este cierre aquí, miren, este 80 solo multiplica estos dos. Yo creo que por eso posiblemente les dé negativo. 80 es por estos dos y después se le resta el punto 2 y ya después se multiplica por esto. Creo que por ahí andaba mucha, perdón, ahí eso fue plancha mía. Si le sigue dando negativo muchas, porque pues de plano el bronce no se deforma tanto como para generar fuerza en la losa. Pero, como les digo, me parecería raro. Micrómetros por 10 a la menos 6. Sí. Es que no les dije, mucha mili es por 10 a la menos 6, giga por 10 a la 9, milímetros por 10 a la menos 3, micrómetros por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6 y mili por 10 a la menos 3, ¿verdad? El numerador. Y aquí abajo, pues no importa porque aquí estos milímetros se van con estos milímetros cuadrados con estos, y gigapascales con gigapascales. Entonces solo vamos a tener arriba, en la parte del denominador, un valor adimensional. Arriba no, arriba sí va a ser un valor en newtons, lo que les dé, o en kilonewtons. Pues no sé qué tan grande, o sea, tan pequeño sea el valor ese. Con 2 o 3 pueden ser, María. Si quieres, con 3. Pues no, ustedes. 52.099.52, estos están en newtons, ¿verdad, Luis? Ese es el valor que te da como tal. ¿Sería en newtons o 52.09, 52.1 kilonewtons?
Ay, perdón, María. Ah, no. Ah, pues chicas, sí les varió un montón a ustedes. A María le dio 213,37 kilonewtons. Y aquí serían 52,1 kilonewtons. ¿Alguien más, muchacho, que nos defina quién de los dos, cuál de los dos valores? ¿Estamos bien? Igual vayan chequeándolo, por favor, Luis y María, para ver en qué se pudieron haber confundido, si se confundieron. Y si no, pues para ratificar que sí está bien. Y denominador 3,212. Ese es adimensional, ¿verdad? Doscientos treinta y nueve, 98, 421. A Jan sí te dio lo mismo que a Luis. Bueno, ya tenemos dos. Bueno, si quieren. No lo estaba calculando, pues, porque vemos un montón, pero bueno, si quieren. Ah, sí, 52. Ah, bueno, entonces ya tenemos varios que les dio 52, ¿verdad? Entonces, esto aquí no lo descabechamos. Esto. Y el denominador, 321, 421, mucha. 4 me suena algo grande, pero pues ustedes mandan. Si este aquí es más de 1,5, si esto ya se sube más de 3. Al multiplicarlo por esto y por 1, pues serían 4 o más 1, perdón. ¿321, 421, mucha, el denominador? ¿Sí? ¿321? Ok. Nos descabechamos este otro. Ahora. ¿Y la división sería cuánto? Si quieren, démoslo en kilonewtons para no tener un montón de números. ¿421? 21. Ingeniero, a mí abajo me dio 421, ¿Sí? 4.2120. Ok, 421,20. Tenemos un montón que les dio 421, ¿verdad? Ok, entonces la división sería ¿cuánto ustedes? 12. 12 punto cuánto. 28.
Esta Beijing nos lo pasó de una vez con todos los decimales. Ok, ahora sí estamos bien. ¿Cuánto sería la división? ¿12 algo o 13 algo es? No, 12.9. 12.36. 12.37 kilonewtons. Ok, entonces nos está dando positivo. A muchas significa que es efectivamente en compresión, que así es como lo consideramos, ¿verdad? Que está comprimiendo, entonces el positivo en este caso es compresión, ¿verdad? Luego, venimos y utilizamos esta ecuación otra vez y determinamos la fuerza del acero, ¿verdad? Entonces, la fuerza del acero, o dos veces, la fuerza del acero menos la fuerza del bronce es igual a cero. La fuerza del acero es la fuerza del bronce partido 2. 12.37 kilonewtons dividido 2, ¿verdad? ¿Sería cuánto? 6.18 kilonewtons. Y ese está en tensión, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues ya sabemos las fuerzas de nuestros materiales. En el problema nos estaban pidiendo el esfuerzo en cada barra, ¿verdad? Entonces, ya teniendo las fuerzas, ¿qué nos queda? Pues simplemente determinar los esfuerzos. Entonces decimos que el esfuerzo en el bronce es la fuerza del bronce partido el área del bronce. Y la fuerza del bronce, los 12.37 kilonewtons, dividido el área del bronce, que es 600 milímetros cuadrados. ¿Y esto da cuánto? Bien, 2 punto ¿qué? 2.03. No, 5. 6 por 5, 30. 6.06. Así no. Megapascales. ¿Cuánto les da el esfuerzo al bronce, muchachos? Si son los 206. ¿Sí? Ok. Entonces, este es el esfuerzo en el bronce. Luego, el esfuerzo en el acero, otra vez, fuerza del acero, partido del área del acero, 6.18 Ingeniero, al fíjese 20. que dio 20.61 megapascales en Ok, el el esfuerzo. decimal se corrió un poquito. 20.61. Ok, ahí estamos. Entonces, la fuerza del acero, 6.18 kilonewtons, dividido el área del acero, que es 400 milímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Y esto nos va a dar cuánto? 15, 15 punto ¿qué? 45.
megapascales, ¿verdad? Entonces, este sería el esfuerzo en el acero. El esfuerzo en el bronce y el esfuerzo en el acero. ¿Ahora? Ok, y con eso pues rematamos nuestro problema. ¿Dudas que tengamos con esto? Que les hayan, pues que dudas que hayan quedado aquí con esto, muchachos.